Hoy tenemos terapia y nos acompaña la licenciada Virginia Gawel, psicóloga terapeuta, ya estuvo presente en el programa varias veces. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, María Isabel, y a todos, a todo el equipo y a todos los oyentes. Una alegría estar aquí. Gracias por estar una vez más. Otra vez. Sí, no escarmiento. Bueno, un placer tenerte. Nos encanta escucharte, Virginia, para hablar de este tema tan interesante que es el misterio de nuestra memoria, ¿no? ¿Dónde guardamos los recuerdos? ¿Por qué a veces los editamos, como decíamos con la gente del programa de Jorge Lanata? ¿O por qué a veces nos cuentan algo y nosotros lo grabamos en nuestra cabeza como si realmente lo hubiéramos vivido y como si lo recordáramos, si lo grabamos como un recuerdo? Y después la tendencia que tiene el cerebro a olvidar a veces las cosas malas, a veces las buenas, o al revés, ¿no? ¿Cómo somos en ese aspecto? ¿Cómo es nuestro cerebro? ¿En todos funciona igual o es diferente? Es uno de mis temas preferidos, a mí me fascina. Yo he sido terapeuta 30 años, ahora lo que hago son cursos de formación en este tema, y justamente como tanto me ha fascinado, mi primer posgrado cuando era muy jovencita en la universidad misma fue de hipnosis clínica. Porque en un estado no ordinario de conciencia, en donde el terapeuta aprende a que el cerebro del paciente vaya más lento, se serene, hay 70% más de memoria emocional. Ajá. Eso significa que podemos acceder a otras capas de memoria. Claro. Pero lo que a mí más me fascina es la noción, que hasta Jung hablaba de eso, que el inconsciente tiene su propia inteligencia. Es decir, el inconsciente administra la memoria emocional. Puede, en un proceso terapéutico, por ejemplo, puede hacer emerger la carga emocional de ciertos recuerdos que a veces aparecen solo mentalmente, pero no aparece la emoción, que es lo que importa. Saber cuándo, qué recuerdos y qué monto emocional uno está capacitado para soportar. Por eso es que cuando alguien consume una sustancia de modo recreativo, a veces inclusive para producir supuestamente estados superiores de conciencia, muchas veces lo que está haciendo es desregular ese mecanismo de la inteligencia, y puede que la persona se vea invadida por cargas emocionales que no está preparada para digerir todavía. A ver si entendí. Esto quiere decir que tenemos cosas guardadas en nuestra memoria que conscientemente no nos damos cuenta que están ahí, pero que pueden aflorar en determinadas situaciones y por ahí no de manera clara. Exactamente. Inclusive desde ese lugar inconsciente pueden generar conductas, a veces síntomas, que diríamos, bueno, esta persona tiene accesos de pánico, o tiene gastritis, contracturas, o tiene lagunas de memoria. Pero hay veces en que lo que es sintomático es, por ejemplo, la elección de pareja, la elección de socio, de amigos. Estamos recreando circunstancias en donde la memoria emocional se actúa sola, y podría decirse que lo que el inconsciente nos está pidiendo es que resolvamos algo antiguo, recreando el escenario con nuevas figuras. O sea que estamos, por ejemplo, elegimos pareja una y otra vez en nuestra vida de acuerdo a nuestros recuerdos, a determinados recuerdos. A recuerdos que no recordamos. Claro. Entonces lo que hace un terapeuta es acompañar a la persona a buscar esos recuerdos, a elaborarlos, a digerirlos. Elaborar en psicología sería digerir. El terapeuta da un digestivo al paciente según las técnicas que use. Y es muy común que cuando uno trabaja de un modo comprometido emocionalmente con el paciente, que no quede solo en la cabeza, que el paciente al principio traiga recuerdos, historias, pero a medida que va sintiendo confianza y empatía de parte de su terapeuta, aparezcan recuerdos que se sorprende de que no parecía que nunca iban a aparecer. Hay veces en que son recuerdos altamente cargados, pero pueden aparecer recién cuando se ha establecido un vínculo de confianza. Como que el inconsciente dijera, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué opinás de la hipnosis y de los recuerdos que hay terapeutas que utilizan la hipnosis y de las cosas que aparecen bajo hipnosis? ¿Vos crees en eso? En principio sería muy cuidadosa al respecto. Eso fue evolucionando a lo largo del tiempo. Cuando yo digo aquel posgrado hace más de 30 años, habrá sido en el año 86, pongamos, ¿no? Hace mucho tiempo. La hipnosis clínica fue evolucionando y hoy en día se tiende más bien a buscar que el paciente no pierda conciencia de sí, pero sí que pueda aprender
vendría a estar como una boya en el mar o en el río, que está sumergida en parte, pero no del todo. Entonces uno puede trabajar con la persona, inclusive consigo mismo, haciendo que esos recuerdos que estaban perturbando empiecen a desactivarse, como si fueran un terreno minado. Uno empieza a entrar a esos recuerdos hasta que van perdiendo su carga en esa reedición que vos mencionabas al principio. Pero también uno puede, uno mismo o con la ayuda de un terapeuta, mucho mejor, alguien que esté capacitado. Yo le llamo en el conjunto de técnicas de acceso directo al inconsciente. Ajá. TADIS en su sigla. ¿Por qué? Porque no buscamos ir a través de la interpretación, sino que hay un sillón de relajación, o cada uno trabaja a su manera, unos almohadones, en el que la persona, el paciente, se relaja o se puede trabajar en grupo, y en esa relajación va pidiéndole ayuda al inconsciente, y no es pensamiento mágico. A mí me gusta todo. ¿Cómo es eso que te va pidiendo ayuda? Le vas pidiendo ayuda para resolver un trauma, por ejemplo, o para superar, recuerdo puntualmente, alguien que necesitaba empezar a viajar por un tema de trabajo, pero tenía terror a los aviones, y no podía superar eso. La emoción le paralizaba, le producía toda una serie de síntomas físicos. Entonces, hay veces en que lo que uno puede hacer, que no fue este el caso, es ir hacia atrás en la memoria y ver si hay alguna situación traumática que hubiese disparado ese síntoma. Pero otras veces lo que uno puede hacer, y en este caso en un trabajo grupal de capacitación es lo que optamos por hacer con esta alumna, fue implantar recuerdos. La implantación de falsas memorias se llama. Ajá. Es todo un tema que podemos luego volver a abordar. Sí. Uno puede implantar como semillas el recuerdo de algo que supuestamente ya pasó. Cuando subas al avión vas a sentir como si fuera como los músicos, como la gente, los conferencistas que viajan todas las semanas. Sí. Sentir como si tomaras un colectivo, como si fuera lo más natural. Te veo sentándote, te veo relajada, te veo muy desenvuelta, y lo que sentís es que ya viajaste muchas veces. Tu cuerpo recuerda cómo es la grata sensación de ponerse el cinturón. O sea, uno va induciéndolo. Sí, se va sembrando una memoria que no está allí, porque eso todavía no sucedió, pero el hecho es que cuando la persona enfrenta la situación que antes temía, siente de esa manera. Hemos puesto una memoria de experiencia y de superación que en verdad no está. ¿Y eso funciona? Funciona profundamente, y te iba a decir que a mí este tema me encanta, fundamentado desde las neurociencias, justamente. Para el que le interese, inclusive hay una charla TED de una neurocientífica que se llama Elizabeth Lotus, que tiene una TH ahí en el medio, que habla de las falsas memorias. Ah, qué bueno. Y bueno, esto sucede también en la vida cotidiana. La autobiografía, alguien decía que la autobiografía es básicamente un género de ficción. O sea que uno va cortando recuerdos, e inclusive todos tenemos recuerdos que no son reales. Inclusive son tan importantes que toda la familia puede decir eso no sucedió. Yo, por ejemplo, recuerdo, yo me crié en una granja, que en la casa de mis abuelos, que es donde nos criamos con mi hermano y mis papás, aterrizó un aeroplano en emergencia. Es muy raro porque nadie más en la familia lo recuerda, solo yo lo recuerdo. ¿Por qué es eso? Porque en determinados momentos ciertas cosas que hemos o imaginado o soñado quedan impresas en el cerebro como si fueran reales, y es una falsa memoria que todo el mundo puede rebatir. Entonces, sin embargo, está en la memoria. Y algo que nos contaron, por ejemplo, que nuestros padres nos contaron, cuando vos eras chiquito, no sé, te caíste de la mesa, y uno lo recuerda como si realmente lo hubiera vivido. Y en realidad la única información que tenés es lo que te contaron, porque por ahí tenías un año. Exactamente, ¿no? Sí. A pesar de que además hay memoria preverbal, hay memoria inclusive intrauterina y y perinatal se llama, del momento de nacer, pero es una memoria más del cuerpo que de otra cosa, pero podemos volver si querés. Virginia, ¿por qué los seres humanos tenemos tendencia a olvidar las cosas tristes y negativas y a recordarlas alegres? ¿Eso es realmente así? ¿O es que las cosas tristes y negativas están en un nivel profundo de la memoria y no sabemos que están ahí? Es súper importante tu pregunta. En verdad no necesariamente es así. Va a depender, por un lado, de un tipo de identidad que uno adopte, y también del tipo de entrenamiento que luego uno elija tener. Por ejemplo, yo tengo un temperamento que me sale fácil el drama.
Entonces tengo más facilidad para recordar las cosas tremendas, lo que sentí, lo que dije a los 5 años. Ajá. Tengo un detallado catálogo de memorias, de fotos, pero eso tiene que ver con mi manera de ser. Y en otras personas, en cambio, mi hermano, que es muy alegre, no recuerda nada de eso, sino que recuerda mucho más todo lo que era gracioso y divertido. Ajá. Hemos completado el mapa de la infancia entre los dos de adultos. ¡Qué bárbaro! Entonces, lo que es muy importante es en el primer temperamento, al cual yo he obedecido demasiados años y ahora tengo 56 y ya no soy más así, he aprendido cómo darle relieve y generar circunstancias bellas, pero además hay en el temperamento que se queda pegado al recuerdo de lo que duele y por el contrario reprime el recuerdo de lo grato, lo olvida selectivamente, la memoria es selectiva. Uh-huh. Esa identidad es como antiguamente y todavía en algunos lugares la mujer que enviuda joven y queda de luto. Y en mi pueblo yo recuerdo en mi niñez una señora que estuvo hasta que murió de luto, pongamos desde los 30 años. Era muy común eso. Era muy común. Entonces es como decir, yo soy la viuda, yo soy la viuda, yo soy la viuda. Esta desgracia es la que a mí me pasó. Es como si uno tuviera un libro mal editado en donde tenés la página 40, das la vuelta a la página y otra vez está la 40, y das la vuelta y está otra vez la 40. En algún momento uno tiene que dejar atrás y decir, mira, imprimieron 10 veces esto, lo pasás y pasás a la 41. Uh-huh. Hay personas que han generado una identidad en torno a una desgracia, inclusive una desgracia muy legítima. Claro. Puede ser algo tremendo. Una enfermedad. Una enfermedad, la guerra, la pérdida de hijos. Uh-huh. En este momento yo estoy en un grupo coordinando, yo elegí no ser mamá, sin embargo estoy coordinando un grupo intercultural de papás que han perdido a sus hijos. Y esos papás, que han pasado ya muchos años de esa circunstancia tremenda, han elegido hacer de eso algo que ha valorado sus vidas. Uh-huh. Y esos recuerdos son empoderadores para que esos papás ayuden a otros. Hay un matrimonio en Costa Rica, por ejemplo, que coordina a su vez un grupo de 1000 papás que han perdido a hijos, papás y mamás, ¿no? Claro. Entonces, uno de su desgracia puede hacer o una identidad de víctima o una identidad de héroe o de heroína. Qué y decir, bueno yo sobreviví a eso. Entonces, el recuerdo está puesto en dos lugares diferentes, del cerebro y del inconsciente. Claro. Y uno puede entonces capitalizar, sí, yo fui abusada, y en función de esto, estoy haciendo esto otro. Uh-huh. Entonces, como dice mi madre, que ahora va a cumplir 87, eso ya fue, dice ella, ¿no? Uh-huh. Y uno mira su biografía y es un desastre de punta a punta hasta que ella empieza a decidir que ella con eso iba a construir felicidad. Esto no me va a ganar a mí. Y esa es la famosa resiliencia, ¿no? Qué bueno. Y a partir de ahí uno empieza a tener cada vez recuerdos más felices, aún en tiempos difíciles, uh-huh. porque se adiestra para que la mente ahora sea selectiva para lo bondadoso, lo bueno, porque se entrenó básicamente en el arte de vivir agradecido. Claro, y grabar las cosas lindas que Sin te duda pasan, que sí. Intensificarlas, disfrutarlas eso. Un poco más para que te queden atesoradas ahí, cerca. Atesorada, me encantó la palabra atesorada. Claro. Te señalás el pecho, atesoradas ahí. Que porque estén a flor de la mente, de la memoria, que vengan rápidamente. Totalmente. ¿No? Cuando, y si alguien quiere hacer una práctica para que el cerebro se entrene en esa mente selectiva, es a la noche hacer una lista de todo lo que hay para agradecer en ese día. Ajá. A lo que sea, inclusive agradecerse a sí mismo haberse dado oportunidades. Uh-huh. Esa persona que se entrena 5 minutos antes de dormirse. Recordar las cosas lindas que le pasaron en el día. Exactamente, lo lindo que vio, algo que dijo, algo que le dijeron, algo que escuchó, algo que aprendió. Para el día siguiente va a estar más capacitada para que su cerebro esté más atento a captar selectivamente todo lo que es valioso, atesorable. Uh-huh. Y esa persona está construyendo felicidad. Y si tiene traumas, hoy los neurocientíficos usan una expresión que me encanta, que es recableando su cerebro. Qué bueno. Está recableando con cables nuevos y haciendo conexiones neuronales nuevas. Mira, ahora que me contás todo eso, me viene a la cabeza una costumbre que tenemos con mi grupo de amigos, que somos un grupo grande y donde tenemos un chat, como casi todo el mundo. Y nosotros los fines de semana tenemos mucha actividad social, reuniones, asados, salimos, hacemos cosas, y siempre alguien invita a su casa, y cada noche, después de un asado, de una reunión o de lo que sea, nos escribimos en el grupo diciendo, gracias por habernos invitado al asado en tu casa, lo pasamos genial, qué buenos anfitriones que son, y otro contesta, sí, la verdad que estuvo bárbaro, y siempre termina con alguien que dice, hoy fue un día feliz. Qué divinos. Y ahora pienso, qué cosas que uno hace inconscientemente, como fortaleciendo esos momentos gratos y lindos vividos y grabándolos
quedándose fuertemente en la memoria, decir, no, bueno, Totalmente. hoy la hemos pasado bárbaro, hoy fue un día maravilloso y hoy tuvimos un poquito de felicidad, ¿no? Totalmente. Me parece un ritual maravilloso y además en esa gratitud guardar, decir, mañana le voy a agradecer a Tato esto que dijo en la radio, por ejemplo, le mando un mensajito. Claro, eso, de sacarlo de sí y ponerlo a florecer en el mundo. Esa persona vive diferente. Qué bueno. Bueno, lo seguimos en un ratito porque ya vienen las noticias, son las 3, estamos hablando de la memoria y los recuerdos y también el olvido, ¿eh? ¿Cómo te funciona la memoria? ¿Qué recordás con facilidad? ¿Qué cosas olvidás? O por ahí quisieras recordar y no recordás. 5168-0790 es el contestador automático. Podés mandar un mail a encendidos@radiomitre.com.ar, en Twitter en @radiomitre o en facebook.com/radiomitre. Memoria y el olvido es el tema de hoy aquí en Encendidos en la Tarde. Nos acompaña la licenciada Virginia Gawel. Voy a deletrear el apellido porque me han preguntado en algunos mails y en Twitter cómo es el apellido de la licenciada. Es Gawel. Gawel. Virginia Gawel. Virginia, vamos a ver algunos mensajes de los oyentes respecto de la memoria y el olvido. Soy Juan y tengo la siguiente pregunta. Normalmente tengo buena memoria y suelo recordar detalles, pero hay algo que me gustaría entender qué me pasó en un determinado momento porque tengo un espacio en blanco que no puedo recordar. Mi mejor amigo se casó hace unos 30 años. Hace algunos años, en un festejo de su cumpleaños, donde nos reencontramos con el grupo de esa época, le comenté que no recordaba nada de su casamiento. Y me dijo que eso no podía ser porque yo fui el fotógrafo de su casamiento. Además, su esposa me quería matar porque a todos les saqué fotos recortándoles parte de su cabeza. En esa época solo tomaba gaseosas, por lo cual descarto la posibilidad de que me hubiera mamado. Le pregunté si había pasado algún suceso extraño o malo que me provocara algún trauma para que mi mente negara esos recuerdos, pero no. Nunca encontré una explicación sobre esto y al día de hoy sigo sin recordar. ¿Qué puede ser? ¿Algún tema neurológico? Si hubo otros sucesos similares, por ahora no lo sé, nos dice Juancho. ¿Qué será? Cuando eso sucede, darle espacio a que esa memoria oculta aparezca es un trabajo terapéutico en general. Si es tan marcadamente en blanco y él fue el fotógrafo, o sea que no hay ninguna posibilidad de que no haya tenido conciencia de eso que pasaba, si es posible que eso que estaba pasando se ligara dentro de él a algo que era doloroso, pero que no es eso, tiene que ver con eso. Pongamos por caso,
algo referido al casamiento de sus papás. Podría ser inclusive hoy en día, la última formación que yo hice en una universidad fue una formación en psicogenealogía. Ajá. Hay veces en que hay cosas que nos duelen a nosotros, pero tienen que ver con la memoria de nuestros ancestros. Ajá. Entonces, podría ser, pongamos como una hipótesis, que en la historia de los ancestros de Juan hay algo difícil vinculado a la situación de casarse. Ajá. Por ejemplo, en nuestra cultura podría ser que hay gente que se ha casado y se ha desterrado para siempre. Mis abuelos, que son polacos, por ejemplo, tuvieron que, para poder casarse y venir a América, las mujeres, dejar para siempre, absolutamente para siempre jamás, a todo su pasado, a sus padres, sus hermanos. Claro. Entonces, casarse puede significar para Juan, por algo de sus ancestros o por un anhelo personal, significa algo que el inconsciente prefiere olvidar. Con cierta ayuda uno podría ir viendo por qué ese espacio está en blanco y seguramente hay una emoción. Qué muy raro. interesante que cuando uno llega allí, la emoción es muy intensa. Y cuando eso emerge, hace falta tener a alguien al lado que le acompañe. Que lo ayude, ¿no? Que le A ayude. Es como un interpretarlo. pequeño parto. Qué Sí. bueno, va. Dice este mensaje que nos manda Ana, dice, Sí, tengo Anita. muy buena memoria para todo, me acuerdo de cosas que aprendí en la facultad hace 25 años con mucho detalle, y como Rolo no me olvido de los que me hicieron mal. La verdad es que tengo flashes de recuerdos todo el tiempo y generalmente no son cosas agradables. Creo que el pasado me atormenta. Pregúntenle a la psicóloga cómo se puede hacer para detener esos recuerdos que me asaltan. Así que, bueno, nos manda Ana, que nos escribe desde Montreal, Canadá, Wow, donde dice que vamos primeros. Vamos todavía, Anita. Esta consulta, Ana. Con gusto. Perdón, Virginia. Sí, Ana, es posible, cuando el pasado nos asalta es porque todavía tiene un arma en su mano, ¿no? Entonces, el punto no está en olvidar. El olvido verdadero no es el no recuerdo. Ajá. El mejor olvido es el descargar de memoria el recuerdo. Recién cuando pusieron esta cosa que decía una de las oyentes, ¿no? De sentir el olor de la albahaca y que le traiga un montón de recuerdos. Esta música que pasaron de los Rodríguez, esta música yo la escuchaba con alguien que fue mi pareja hace mucho tiempo atrás. Cuando eras chica. No tanto, pero bastante, lo suficientemente en mis emociones, por lo menos. Y es interesante porque es una anécdota que se vuelve graciosa. Este sujeto, diría hoy, cuando yo le decía te amo, él me decía algo que se cumplió, era una profecía. Él me decía, ya se te va a pasar. No, ¿cómo Claro, va a y decir esta eso? música me recordó a esta persona y tuvo razón. Entonces, no hay olvido. Yo lo recuerdo, pero lo recuerdo ¿para qué? Para cuidarme de gente como él. Entonces, el olvido es que ya no duele. Pero hay que pasar por el dolor. Entonces, cuando el pasado nos asalta, porque todavía trae dolor, necesitamos ir de la mano con un especialista para transitar ese dolor. Por ejemplo, todo lo que uno evita, suponete, Buenos Aires hay un poema de Borges que dice que la ciudad se ha convertido en un mapa de mis errores y fracasos. Más o menos mira eso vos. dice. Claro. En aquel umbral esperado en vano. O sea, cuando uno va a un barrio donde ha vivido un montón de cosas y ha evitado volver, porque ese barrio le trae menos malos recuerdos, cuando vuelve 20 años después sigue sufriendo lo que hace 20 años. Claro. En cambio, si no lo evita y vuelve a transitar y vuelve a pasar, hay un momento en que los recuerdos, el barrio ya no duele. Mira. Entonces, para que el pasado no nos asalte con recuerdos dolorosos, la única manera es descargarlo de las emociones. Y lo descargamos de la mano de alguien que nos lleve por allí, por nuestros barrios internos, para que eso se descargue del dolor, del enojo, del rencor. Y por eso el olvido emotivo significa recordar la anécdota y contar con ella, porque uno se vuelve más sabio para no pasar otra vez por allí porque allí me hicieron daño. Mira Ese tipo vos. de persona no, esa actitud mía no. Es más, los recuerdos vienen en los sueños, nos asaltan en los sueños. Sí, totalmente. Y hay veces en que el inconsciente, cuando uno se vincula con alguien que es peligroso porque uno recuerda que alguien así nos hizo daño, pero no lo queremos ver porque preferimos no ver, el inconsciente nos trae pesadillas y nos
nos dicen, cuidado Virginia, cuidado Ana, mira que ya te pasó esto, no lo vuelvas a hacer. Entonces, si el pasado me asalta, la tarea es charlar con ese pasado y ver qué tiene para enseñarme. Y así desactivamos la bomba. Claro, qué bueno, ¿eh? Soy Marcela de Vigán, Santa Fe. Lamentablemente yo me acuerdo de todo, lo bueno y lo malo, las personas, situaciones, trabajos, relaciones, olores, sonidos. Creo que no es bueno, no soy rencorosa, pero me gustaría olvidarme de muchas cosas. Siento que ocupan mucho espacio, como la memoria de una computadora, que deberíamos tener una papelera, nosotros en el cerebro, para desechar lo que no sirve. Lo positivo es que puedo transmitirle mucho a mis hijas y contarles cosas que de cuando eran muy chicas, historias de mis abuelos, situaciones. Les gusta escucharme porque como tengo memoria lo describo con detalle, los lugares y las personas. Mi marido es todo lo contrario, no recuerda nada. Supongo que por eso seguimos juntos. Cada vez que entra a su casa debe verme como si fuera una mujer diferente. Dice, me río, pero es verdad. Todas las, hasta las nenas lo cargan, por su falta de memoria. La mayor de 7 años aprovecha para hacerle algunas trampitas, por ejemplo. Le dice que le dio permiso para hacer algo que a ella le interesaba y le dice, me dijiste que sí podía, pero no te acordás. Es muy gracioso, dice, me encanta el programa. Bueno, el que se acuerda de todo y el que no se acuerda de nada. Yo tengo la memoria del que se acuerda de todo. Sí. En ese bar hablamos de tal cosa y vos pediste tal otra. ¡Ay, no! Es fatal. Es fatal. Bueno. Sin embargo, no abuso de eso en relación a nadie. Pero dentro de mí lo tengo. Supongo que es una herramienta de la docente y de la lectora que escribe. Yo soy escritora, entonces sé en qué libro y que está a la izquierda en la primera parte, por ejemplo, un cierto párrafo. Boris Cyrulnik, que es este grandioso que habló de la resiliencia, la capacidad de reponernos de nuestros traumas, él dice que hay personas que hacen, no digo que sea el caso de Marcela, ¿no? Pero que por esa condición de tener buena memoria, tienen que cuidarse de no hacer abuso de memoria, dice él, que es quedarse históricos en vez de histéricos, históricos, rumiantes. Claro, exceso del pasado. ¿Cómo se cura eso? Si hay una condición de tener buena memoria y buena memoria emotiva sobre todo, es necesario hacer prácticas, y hoy en día cada vez más, y aquí lo tenemos al genial López Rossetti, prácticas para estar en el presente, es decir, tener una vida rica presente es la que nos hace superar el pasado. Y eso a cualquier edad. Las personas mayores que se quedan en casa tejiendo solamente, quedan condenadas a solamente tener como historia cuando yo era chica recuerdos. Sin embargo, hoy en día lo que más necesita una persona mayor, y se sabe, es socializar. ¿Por qué? Porque tiene para contar lo que leyó, y hay muchísimas personas mayores que lo que dicen es, mi madre que tiene 87, que suelo contar, ella se mete en Google y se fija y tiene como tema de conversación con sus amigas algo nuevo que descubrió y les enseña cómo googlear, y uno ve allí a todas las mujeres grandes, casi siempre mujeres, que están actualizadas de un montón de cosas y se mandan cosas por WhatsApp y tienen temas para hablar y están al tanto de la legalización del aborto o no, todo esto, están al día. Si hemos cerrado la compuerta del presente, estamos propensos a la enfermedad del pasado. De hecho, enfermé, es estar cerrado. Entonces, entonces nos quedamos enfermos de pasado, aunque ese pasado sea bello. Porque si ese pasado es bello, nos quedamos enfermos de nostalgia. Más todavía. Claro. Y que, como hablaba Rolo hace un rato, ¿no? Nostalgia, ¿qué es? Es una palabra griega. Algia es dolor, como neuralgia. Nost es el hogar. Entonces nos quedamos rememorando lo bello del hogar y de mamá y de todo, y eso es bello cuando uno lo pierde, pero tiene que ser solo una parte de mí, porque si no lleno el resto con presente, me quedo anquilosado, y no importa la edad que uno tenga. Qué bárbaro. Entonces, estar presente es el antídoto para dejar ir al pasado, para que el pasado ocupe solo un poquito de lugar, y no evitar el pasado es el antídoto para lo que le pasa a Ana, que la asalta el pasado. Si a mí algo me asalta, es un cuco, bueno, voy a tomar una luz, voy a agarrar
agarrarme. Lo voy a buscar. Voy hacia allí a ver qué tenés para decirme, por qué vuelve el pasado a mí. Claro. Y ahí uno disuelve traumas, confrontando eso y viendo que uno puede volverse un héroe en vez de alguien indefenso ante eso que le pasó. Qué bueno, qué lindo escucharte. Mira este mail que manda Juan Carlos, dice: recuerdo un hecho curioso de mi infancia. Tenía 12 años. Papá solía ir a visitar a un amigo que se llamaba Pedro y a los pocos días regresaba y nos contaba su viaje. La distancia a recorrer era de unos 40 kilómetros. Nosotros, 3 hijos, nunca fuimos con él a visitar a ese amigo suyo, por lo cual no lo conocíamos. Cierto día papá estaba podando una planta y yo estaba con él. Levanté la vista y vi a un hombre que se acercaba por la calle que pasa al frente de nuestra casa y le dije: papá, ahí viene don Pedro. Mirá. Él me respondió contento: ¡ah, sí! Después, durante 2 o 3 días estuvo preguntándome: ¿cómo te diste cuenta que era él, que era Pedro? Y yo no podía responderle porque no lo sabía, nunca lo había visto. Soy sacerdote y los escucho todas las tardes porque me acompañan mucho y me río con sus ocurrencias. Mi nombre es Juan Carlos, dice. Y dice: quizás la psicóloga puede decir algo. Me encantó Juan Carlos. Ay, sí, sería para otra columna esto, Sí. para otra. En verdad, cuando nos comunicamos a través de la palabra, paralelamente está sucediendo otro fenómeno, que es, por suerte yo lo estudié en la universidad, ahora ya no está más esa materia, pero es el fenómeno telepático. Eso existe. Cuando uno le habla a un niño, por ejemplo, o a un animalito, inclusive, está transmitiéndole imágenes de mente a mente, de corazón a corazón. Claro. La palabra va por otro lado. Entonces es posible que Juan Carlos, cuando era pequeño, y evidentemente tendría una sensibilidad especial, recibía de su papá la imagen de don Pedro. Claro. Entonces, por eso también es muy difícil querer mentirle a los chicos, porque los chicos perciben, Claro. por un lado, esa imagen que están recibiendo, lo quiera el adulto o no, y cuando estamos percibiendo la realidad, que sería parte de la memoria oculta que tenemos, es que percibimos una parte focal. Yo ahora, por ejemplo, te estoy mirando a vos, María Isabel. Sí. Sin embargo, estoy viendo, no focalmente, cómo mueve las manos Rolo y cómo se toca la cara Tato, Tato. aunque no los estoy mirando. Claro. Percibimos lo no focal todo el tiempo. Todo el tiempo, Eso claro. se llama subliminal, está fuera del límite del foco. Ajá. Y eso es parte de la memoria que el inconsciente guarda. Por eso, por ejemplo, está el fenómeno raro de niños que han tenido, por ejemplo, una nana, una criadora que les cantaba, por ejemplo, en alemán, y de grandes no saben cómo es que saben ciertas oraciones en alemán. ¿Por qué? Porque de bebés esa mujer les cantaba en alemán y a lo mejor hablaba por teléfono en alemán con alguien. ¿Cómo se llama eso? Criptomnesia, memoria oculta. Ajá. Eso puede aparecer en sueños, puede aparecer de muchas otras maneras, de modo que, podríamos decir, lo captamos todo, lo recordamos todo, lo tenemos todo adentro. Y eso, si bien puede asustar, puedo decir, se convierte en un recurso de felicidad si uno... Felicidad es una palabra tan poco hablada por un psicólogo. Necesitamos ir cada vez más a eso, para que nuestros recuerdos estén disponibles para hacer vidas más felices y altruistas. Mirá. Y para que el olvido sea descargarnos del pasado para ser personas más livianas para recibir el presente, inclusive para modificar el presente. Esto de que hay ciertas cosas que son hijas del tiempo, como decía Tato, ¿no? Con lo que hemos vivido, los dolores que hemos vivido, podemos redimir a las próximas generaciones de errores que nos han lastimado a nosotros y que están en nuestra memoria, pero se convierten en acción altruista. Eso es ir por una causa, a partir de la propia memoria, convertir el dolor propio o de toda una generación o de toda una etnia en un cambio para las futuras generaciones. Pero bueno, esa sensibilidad está. Eso es casi, es dar amor eso, ¿no? Sí. Mirá. Es dar amor, Eso es amor, exactamente. eso es amor. Sí, Bueno, es simple, así de simple. Un último mensajito bien técnico. Por favor. A ver. Dice, Mariana dice: muy buenas tardes, podrías preguntarle a la licenciada cómo un trauma, en mi caso temor al dolor, sobre todo alrededor de los temas del parto, puede llevarme a desmayarme solamente por leer un testimonio de dolor de alguien, a perder completamente el control corporal y caer, en mi último caso, al piso de cara. Tengo 30 años y quiero poder lidiar con esto, dice Mariana.
Lo que dice Mariana, lo que decís, Mariana, me hace acordar, hace unos cuantos años atrás tuve posibilidad de estar en una misa en Harlem, misa de gente negra, alegre. Tengo historia de mi familia. Mi madre fue criada por una mujer negra, le debemos la vida a esa mujer que le dio su leche a mi mamá cuando era un bebé. Claro. Y en esa misa estaban todos vestidos de negro, es muy alegre, se cantan los gospels, claro. Y atrás había 4 mujeres vestidas totalmente de blanco que yo no entendía por qué. Estaba yo desde arriba mirando eso, y lo que sucedía es que allí la confesión de ese sector religioso era pública. De pronto alguien se paraba y decía, yo hice esto. ¿Y qué hacían esas mujeres? Eran enfermeras. La persona, cuando abría su pecado, lo que sentía que era un pecado, su falta, se desmayaba, se descomponía, y las enfermeras corrían a socorrerle. Pero de verdad se desmayaban. De verdad se desmayaban. Esto a mí me dejó la noción clara de que cuando tenemos un recuerdo doloroso, vergonzante o lo que sea, cuando pasamos por allí, el cuerpo hace una catarsis, una apertura de la emoción energética, de la energía de esa emoción, que es altamente poderosa. Si eso no tiene una ayuda, puede invadirnos cuando nos sacan sangre, cuando pasamos por un lugar, cuando... Ay, a mí me pasa cada rato. Bien, eso. bueno, porque tenés un cuerpo sensible. Hoy en día hay muchas terapéuticas que se basan en la memoria del cuerpo. El cuerpo tiene su propia memoria del inconsciente. A mí me pasó una vez de golpearme la boca sin querer y recordar en ese instante que mi mamá me había pegado en la boca porque yo había dicho mi primer mala palabra a mi hermano. Ay, pero tenés mucha memoria. Ah, sí, terrible. Yo te dije. Entonces mi boca guardaba la memoria de ese, como se decía, de ese chirlo de aquella vez, que yo tendría, no sé, 4 años. Lo que debo haber dicho era chiquitito así, pensando que mi mamá no me escuchaba. Entonces el cuerpo guarda su memoria y puede transformarse en síntomas. En este caso lo que se puede es ir detrás de eso, y siempre pienso en el campo minado. No se trata de solo no pasar por ahí. Alguien tiene que entrar, un especialista, y desarmar la bomba que está ahí en el terreno minado para después pasar tranquilo, conquistar de vuelta ese terreno. Qué bueno. Bueno, Mariana, te espera un trabajo psicológico. Sí, y se puede. Interesantísimo escucharte, Virginia, me quedaría todo el día. La cantidad de mensajes donde agradecen poder escucharlo. Sí, gracias a todos. A pesar de tanta memoria. Ay, da para seguirla. Vamos a seguir este tema en otra oportunidad también con vos, Virginia. Será un gusto, siempre es una alegría venir, además me divierto mucho. Un placer enorme. ¿Ya habías estado vos acá? Varias veces. ¿Ah, sí? Sí. Virginia Gawel, si la quieren... ¿Hay alguna forma de comunicarse con vos, Virginia? Sí, mira, hay mucho material gratuito y de hecho vamos a subir esta columna porque, bueno, siempre es un honor venir aquí y luego volver a compartirlo en el sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Hay un sector de material gratuito, seguro que mañana ya está subida esta conversación. ¿Pero dónde, cómo es la página? www.centrotranspersonal.com.ar. Allí además... como cada vez que vengo justo coincide con la mitad del año o el final del año, siempre ofrecemos, y ahora para julio vamos a ofrecer nuevamente un programa gratuito online que participa gente de todo el mundo, y son más de 3.000, 4.000 personas. Qué bueno. Que es autocuidado consciente. Son recursos a través de la compu. Basta con saber mandar un mail o un poquito de Facebook. Con eso es lo suficiente para poder recibir recursos, porque confiamos en que toda esta otra manera de ver la psicología puede simplificar la vida de una persona. Y lo que hace falta son personas decididas, altruistas, felices, como decías vos, simplemente ejercer el amor. Palabra que no pasa por la facultad de psicología todavía. Pero por ello vamos. Virginia, un placer. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. La licenciada Virginia Gawel.